Jalón. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la comparecencia y la aportación de datos que ha dado, porque nos permiten hacer un refresco de memoria sobre cuál es el contexto internacional, sobre cuáles son los índices de transmisión, sobre cuáles son las cepas que están adquiriendo mayor protagonismo y, por tanto y por desgracia, mayor riesgo de peligrosidad para todos nosotros y nosotras. Pero sí le diré que, si yo no he entendido mal, y si así ha sido, pues usted me corregirá, tenía un cierto aroma a fin de ciclo su intervención. No digo a fin de ciclo de su etapa en el Ministerio, ni mucho menos, sino a una especie de conclusión de un tiempo, el tiempo del estado de alarma y, por tanto, las comparecencias mensuales. De hecho, en su intervención, pues en más de una ocasión ha referido la realidad de que este formato de comparecencia mensual vinculado al estado de alarma pues no tendría sentido y que comparecería siempre que fuera requerida por cualquier grupo para dar aportaciones, pero ya fuera de esta lógica. Y yo creo que ahí es donde viene la primera de las del bloque de preguntas que le queríamos realizar, las que tienen que ver con el estado de alarma. Es decir, ¿tiene el Ministerio o tiene su Ministerio datos para creer que en 10 días la situación pandémica será sensiblemente mejor que en la actualidad como para poder levantar estas medidas? Porque usted nos ha hablado de una realidad bastante desigual. Es decir, nos ha hablado de los índices de incidencia por comunidades autónomas y hemos podido constatar cómo las hay con índice de incidencia relativamente manejable hasta otras con, no diré una pandemia desbocada, porque tampoco quiero caer en el alarmismo, pero sí, desde luego, con una dosis de preocupación elevada. Quizás porque venimos de una de esas realidades, de las de un índice de incidencia mayor y, por tanto, una mayor dificultad para controlar y atajar el actual momento que vivimos, nos hacemos esa pregunta. También, y en relación con el estado de alarma, si vivimos la realidad que estamos viviendo en la Comunidad Autónoma Vasca, y es así de cierta, y no le achaco a usted la responsabilidad, será de otros y otras en todo caso, pero ¿no cree usted que harán falta medidas para controlar la movilidad? No ya solo las medidas que quiera proponer la Comunidad Autónoma Vasca, porque tampoco cuesta imaginar que si hay otras comunidades limítrofes o cercanas que estén en mejor situación, también plantearán el mismo riesgo o dudas ante la posibilidad de libertad de movimientos que el propio estado de alarma limitaba y que se mostraba, o así han referido durante mucho tiempo, como muy eficaz para controlar la pandemia. Y hay otra cuestión también vinculada a esto que es inevitable plantearse, o por lo menos nosotras y nosotros nos lo planteamos. ¿Cómo se explica que en el estado más descentralizado del mundo, cogiendo palabras empleadas por gente de su propio gobierno, las comunidades autónomas tengan tan poca capacidad para poder tomar medidas en este sentido, en las que tienen que ver con la movilidad, en las que tienen que ver con la generación de espacios de excepcionalidad para abordar una etapa, aparte de dura y dramática, también excepcional? También en su intervención nos ha hecho un repaso por las medidas que se han venido tomando desde la primera ola y, si yo no me he equivocado, yo le he oído pararse y frenarse en la tercera ola. Es decir, me ha dado la sensación de que la cuarta ola era algo que se invocaba pero no ha llegado, y yo no sabría cómo definir lo que estamos viviendo los ciudadanos vascos y vascas, sino como un periodo de atravesar o de travesía en la cuarta ola, por desgracia, y no por repartir responsabilidades a nadie, pero es que es la realidad en la que estamos. Es decir, yo no encuentro otra manera de explicarle a la gente en Euskal Herria, ante lo que estamos viviendo, y viendo también los niveles de saturación en UCIs, y viendo cómo se está tensionando el sistema sanitario, y viendo cómo crecen los contagios, que no sé explicándoles que estamos en una cuarta ola. Y, sin embargo, en su relato, en su intervención, pues parece que dentro de esa lógica que tenían en la estrategia estatal de lucha contra la pandemia, cuyo objetivo ha señalado que era evitar la cuarta ola, pues parece que se hubiera conseguido. Y yo no sé si es que nosotros no formamos parte de esa estrategia estatal, que creo que sí que formamos parte, o es que nuestra realidad de alguna manera distorsiona o afea el relato y por tanto no se menciona. Pero por dejar ya todo lo relacionado con el estado de alarma y pasar al tema de la vacunación, yo sí le diré, también por señalar los elementos de coincidencia, que nosotros compartimos la lógica del vacunar, vacunar y vacunar, de la prioridad de la vacunación como elemento de ventaja para poder acabar cuanto antes con la pandemia. Y ahí nos surge una serie de interrogantes. La primera de ellas se la acaban de realizar también ahora, es la que tiene que ver con la dosis de AstraZeneca. Es decir, si tanto la EMA como la OMS avalan y piden a los estados que se pongan la segunda dosis de AstraZeneca a quienes han recibido la primera, porque dicen que no conlleva ningún riesgo adicional, y son miles las personas que están pendientes y pidiendo esto, ¿en qué se basa su ministerio? Ya ha dicho que mañana tomará la decisión, pero ¿en qué se basa su ministerio para no tomar antes, o para no haber tomado antes esta medida,
a diferencia de los criterios que maneja la OMS y la EMA. Supongo que nos lo podrá explicar, pero entiendo que no será porque ustedes tienen una información diferente a la que tenga la OMS y la EMA con respecto a los peligros potenciales o los riesgos potenciales que pueda tener la administración de esta segunda dosis de AstraZeneca, quienes han recibido ya la primera. Y luego hay otra cuestión. Nos ha hablado de Convivax y nos ha hablado de los centros donde están avanzando bajo coordinación de la Carlos III en este desarrollo. Gurutzeta, Cruces, como usted se ha referido, pero Gurutzeta es uno de ellos, pero yo no creo que haya nadie que se atreva a decir ahora mismo, y no porque no le ponga en valor o porque no le dé posibilidades de éxito, no creo que haya nadie que ahora mismo se atreva, cuando está en una fase experimental todavía tan inicial comparado con otras, a decir que esta sí que es mucho más segura que administrar la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que está diciendo la OMS y la EMA. Luego, nos gustaría también ahí una cierta aclaración. El otro elemento tenía que ver con la tercera dosis, que también de algún modo se ha referido. Parece que en el Reino Unido se anuncia la inoculación de una tercera dosis de refuerzo al principio de otoño. ¿Se plantea el Ministerio tomar decisiones similares o tiene algún indicio de cuánto tiempo podría necesitarse una tercera dosis de refuerzo? Y digo esto porque seguramente para poder tener ese indicio hace falta algún tipo de estudio serológico. Y teniendo en cuenta que la irrupción de la pandemia con especial virulencia se dio en marzo y en abril de 2020, donde se produjo ese estallido de casos de contagios, se está realizando algún estudio serológico para comprobar cuánto dura la inmunidad natural tras pasado más de un año, en muchos casos, del contagio. Y de no realizarse, ¿contemplan ustedes la posibilidad de realizar tal estudio? Porque ese sí que nos podría ayudar a ver cuál es la eficacia o cuál es la pervivencia de los anticuerpos o del propio virus en el cuerpo. Otro elemento que también queríamos plantearle es el que tiene que ver voy terminando, con los grupos de vacunación. Si usted ha hablado de criterios éticos, yo los comparto. Yo creo que el de las residencias y el de los mayores y el de la población por edad lo comparte todo el mundo, pero sin embargo no encontramos respuesta todavía a lo que tiene que ver con los trabajadores esenciales. Es decir, usted nos ha puesto otra vez el ejemplo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé en otras realidades, en la Comunidad Autónoma Vasca lo están todos, por encima incluso de los sanitarios de segunda línea, que parece que no lo están, porque sí lo están. Sí, termino ya. Porque sí lo están desde primera línea. Yo creo que hay un montón de gente, desde limpiadoras industriales hasta cajeras o reponedores, que están esperando esa dosis. Y termino con la liberalización de las patentes. El señor Sánchez se comprometió con nuestra compañera Merche Izpurúa a valorar esa posibilidad. Posteriormente, el señor Sánchez ha anunciado la voluntad de llevar esto a Europa, y nos gustaría saber si van a tomar algún tipo de iniciativa más en este sentido, porque creemos que si lo que se trata es de vacunar, la posibilidad de contar con más vacunas a través de la liberalización de patentes, pues sería sin duda un avance para aumentar de manera exponencial el ritmo de vacunación. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti.